Los sistemas sensoriales se encuentran especializados en la detección y transducción de estímulos que corresponden a diferentes modalidades. El sistema auditivo está especializado en la detección de estímulos sonoros, que son ondas de presión que se propagan en un fluido y que se asocian a la vibración de objetos. En esta figura se representan los valores de presión del aire en las inmediaciones de un diapasón que vibra, acercando y alejando sus ramas a una frecuencia que depende de su geometría. Si en un momento dado pudiéramos medir esos valores de presión, veríamos que la presión varía en forma sinusoidal en función de la distancia, detectándose picos y valles de presión alternados, que acá se indican en colores oscuros para los picos y claros para los valles. La distancia entre picos es la longitud de onda de esta sinusoidal. Si observamos además cómo cambia este patrón en función del tiempo, veremos, por ejemplo, que cada pico se irá alejando paulatinamente del diapasón que es la fuente de esta onda. Veamos una representación más dinámica de este fenómeno. En esta animación vamos a ver que cada vez que las ramas del diapasón se alejan, se comprime el aire en su inmediación. La compresión de las partículas de aire aumenta la presión, indicado por las líneas más apretadas. Cada vez que las ramas del diapasón se acercan, las partículas en su inmediación se hacen menos densas. A este fenómeno lo llamamos rarefacción y se asocia con una baja de presión, indicada por las líneas más separadas. Si vemos cómo este sistema evoluciona en el tiempo, veremos que los picos de presión se desplazan alejándose de la fuente. Lo mismo ocurre con los valles y con todos los demás valores de presión, determinándose una onda de presión que se propaga en el espacio a partir de la fuente. ¿Pero qué sucede con las partículas de aire? ¿Se desplazan? La respuesta es que sí, pero lo hacen en una zona del espacio muy acotada. Su movimiento explica los cambios locales de presión debido a la dilatación y compresión de estas partículas, pero este desplazamiento no acompaña el desplazamiento de los picos a grandes distancias. Por eso decimos que se propaga una onda de presión, no hay un desplazamiento neto de la materia. Esto es particularmente claro si tratamos de seguir el movimiento de una sola partícula en esta animación más simple. Como la fuente de sonido perturba las propiedades mecánicas del aire, es decir, la densidad de sus partículas, decimos que el sonido es una onda mecánica. Se define como una perturbación que se propaga por un medio elástico, es decir, que se deforma reversiblemente, con transmisión de energía, pero sin desplazamiento de materia. Es una onda longitudinal, es decir, que la dirección de vibración de las partículas es paralela a la dirección de propagación de la onda. Esto es en contraposición con una onda transversal, en la que el desplazamiento de las partículas ocurriría en un eje perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo de onda transversal lo constituyen las olas que se forman en la superficie del agua cuando se arroja una piedra, ya que las partículas de agua suben y bajan y las olas se propagan lateralmente. La velocidad de propagación de una onda mecánica depende de la densidad del medio en el que se propaga. En los medios más densos, la velocidad es mayor. Acá tenemos algunos valores de velocidad de propagación de ondas sonoras en diferentes medios. Por ejemplo, la propagación del sonido en el aire es alrededor de 300 metros por segundo, mientras que en el hormigón es de 4000 metros por segundo. Como vimos, las ondas de sonido son ondas de presión que pueden representarse en función del espacio y del tiempo. En este esquema podemos identificar los picos de compresión y rarefacción del aire a diferentes distancias de la fuente, cuya distancia está caracterizada por la longitud de onda. La magnitud de la variación de presión se caracteriza por la amplitud de la onda y se relaciona con la intensidad del sonido. Si nos posicionamos en un lugar del espacio y monitoreamos el valor de presión en función del tiempo, veremos que varía en un rango caracterizado también por la amplitud.
El tiempo que transcurre para completar un ciclo completo de la oscilación de presión es el período de la onda. El período, o más comúnmente expresado como su inversa, que es la frecuencia, se caracteriza con lo que conocemos tono o altura de un sonido. Veamos más en detalle cómo se relaciona la amplitud de una onda sonora con las características del sonido. Acá tenemos dos ejemplos de ondas sonoras, una de mayor amplitud, que corresponde a un sonido de mayor intensidad, y otra de menor amplitud, que corresponde a un sonido de menor intensidad. La intensidad del sonido se define como la cantidad de energía transportada por la onda sonora, en un tiempo dado y para un área determinada, que es lo mismo que decir que es la potencia que la onda transporta a través de un área determinada. La potencia de una onda sonora es proporcional a su amplitud al cuadrado. Todo esto permite decir que una onda sonora asociada a cambios más dramáticos en la presión del aire será más potente, transportará más energía y entonces será de mayor intensidad. En nuestro ejemplo del diapasón, significa hacerlo sonar con un golpe suave que hace mover las ramas muy poco y generará un sonido débil, en comparación con hacerlo sonar con un golpe fuerte que hace mover las ramas mucho más y genera un sonido intenso. El rango de intensidades audible es muy amplio, desde potencias muy bajas del orden de los picowatts por unidad de área, como los sonidos mínimamente audibles, como los susurros, hasta las explosiones con potencias de algunos watts por unidad de área. Además, cuando se evalúa cómo percibimos los humanos qué tan intensos son los sonidos, un aumento exponencial en la potencia del sonido lo percibimos como lineal en intensidad. Debido a esto, se adopta una conversión logarítmica que permite describir las intensidades de sonido en un rango de valores menos extenso y acorde con la percepción humana. Además, se define una potencia de referencia como representativa del mínimo audible para el oído humano, que corresponde a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. A ese valor lo llamamos umbral de audición. Queda definida así una expresión de lo que llamamos nivel de sensación del sonido, que se determina como el logaritmo en base 10 del cociente entre la potencia del sonido en cuestión, por ejemplo, 10 watts por metro cuadrado, y la potencia del mínimo audible. El número que resulta de esta cuenta es lo que se llama la cantidad de veles de un sonido. Para que los números que resultan de operar con las potencias del rango audible sean enteros, se agrega un factor 10, de modo que los valores de nivel de sensación resultan expresados en decibeles. Si miramos esta expresión, veremos que si una onda sonora tiene 100 veces más potencia que el mínimo audible, será de 20 decibeles. Si tiene 1000 veces más potencia que el mínimo audible, será de 30 decibeles. Veamos ahora otra característica de las ondas sonoras, su frecuencia. Es lo que conocemos como altura o tono del sonido, es decir, si el sonido es más agudo o más grave. Este es el mismo sonido que escuchamos con dos intensidades diferentes hace algunas diapositivas. Es un sonido de 200 ciclos por segundo. Este otro es un sonido de mayor frecuencia, 400 ciclos por segundo, y suena más agudo. En general, los objetos grandes, largos o gruesos, cuando vibran, generan sonidos de baja frecuencia. Y los objetos chicos, cortos o delgados, vibran a más alta frecuencia. Otra característica del sonido es su timbre. El timbre es un atributo del sonido que depende de las características de la fuente que lo genera, tal que dos fuentes diferentes pueden producir sonidos igual de intensos y de la misma frecuencia dominante, pero sonar distinto. Esa diferencia es lo que conocemos como timbre. Acá tenemos representadas ondas sonoras que se pueden generar con 4 fuentes distintas. Todas las ondas generan 4 ciclos en esta ventana de tiempo, es decir, que la frecuencia dominante de estos sonidos es comparable. Pero notemos que las 3 de abajo tienen otras
oscilaciones superpuestas que la de mayor amplitud. El origen de esas oscilaciones superpuestas está en la predominancia diferencial de lo que llamamos las ondas armónicas de una oscilación. Cuando un objeto vibra a cierta frecuencia, también lo hace a múltiplos de esa frecuencia, que llamamos armónicos de la onda. La superposición de los armónicos resulta en una onda compleja, que depende de cuál es la amplitud con la que contribuye cada uno. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo tenemos una onda compleja con un componente importante del cuarto armónico, y por eso se ven oscilaciones superpuestas a ese múltiplo de la frecuencia fundamental. El segundo caso representa una onda compleja en la que el cuarto armónico no tiene mucha presencia y se evidencia más la presencia del segundo armónico. Esta diversidad determina el timbre. La mayor parte de los sonidos a los que estamos expuestos tienen una complejidad muy grande y son ondas que se componen de más de una frecuencia fundamental y sus armónicos, y que además varían en el tiempo en cuanto a su composición de frecuencias. El oído humano puede detectar sonidos cuya frecuencia se encuentra entre 20 y 20.000 Hz o ciclos por segundo. Los sonidos caracterizados por frecuencias inferiores a este rango audible para el humano se denominan infrasonidos, mientras que los que se componen de frecuencias más altas que el rango audible para el humano se denominan ultrasonidos. Los oídos de otras especies tienen un rango de detección de frecuencias diferente al del humano. Algunas tienen un rango audible que incluye infrasonidos y otras tienen un rango audible que incluye ultrasonidos. Todas las especies tenemos en común que nuestros rangos audibles son continuos, y la naturaleza de esa característica será evidente cuando veamos la estructura del oído. Una manera gráfica de caracterizar la selectividad del oído humano para la detección de sonidos es lo que llamamos curva audiométrica, que muestra el rango audible para sonidos de diferente frecuencia indicados en la abscisa y diferentes intensidades que acá se indican en decibeles en la ordenada. El límite inferior de esta curva se conoce como umbral auditivo y se construye a partir de los valores de intensidad por debajo de los cuales no se detecta el sonido. Notemos que los sonidos cercanos a 1 kHz son los que el humano puede detectar a intensidades más bajas. Para detectar frecuencias más bajas o más altas hace falta mayor intensidad. Dado que la composición de frecuencias de la voz humana se encuentra cercana a este valor de 1 kHz, podemos interpretar que el oído humano se encuentra adaptado a la detección de sonidos propios de la especie. El mínimo audible para el humano, como vimos, se define como 0 decibeles y se define para la frecuencia de 1 kHz. El límite superior de esta curva delimita el campo auditivo y corresponde a las intensidades que resultan aversivas para cada frecuencia y alrededor de las cuales el riesgo de daño es alto. Cuando hay daño al sistema auditivo, se produce una contracción del campo auditivo, que se manifiesta en un desplazamiento hacia arriba de estos valores de umbral auditivo. Esto indica que las intensidades bajas de sonido ya no se detectan. Esto representaría una pérdida auditiva y se suele indicar en decibeles. En la clínica se denomina hipoacusia. Los mensajes de esta clase son que las fuentes de sonido son objetos que vibran y transmiten esa vibración al medio que los rodea, generando ondas de compresión y expansión. La intensidad o amplitud de la vibración determina la intensidad con la que se percibe el sonido, que se expresa comúnmente en decibeles. La frecuencia de la vibración determina si un sonido es grave, de baja frecuencia, o agudo, de alta frecuencia. El rango audible humano se encuentra entre 20 y 20.000 Hz de frecuencia y es más sensible para frecuencias intermedias que para frecuencias extremas, y que la pérdida de sensibilidad auditiva se denomina hipoacusia.